Bueno, qué éxito. Aquí tenemos de vuelta a Alejandrina Reyes para seguir desarrollando este tema llamado hijos líderes. En el episodio anterior hablamos de la autoridad ligada o unida con la autoestima, la importancia de cómo crear un ambiente de confianza, de ser coherentes, de que el padre no puede exigir lo que no da, básicamente. Entonces, la importancia de que en el entorno familiar haya confianza. Hicimos también un test para ver cómo estaba la autoridad del padre en casa. Y bueno, el día de hoy vamos a desarrollar o titulamos este episodio La autoridad se conquista mereciéndola. Entonces qué hermoso porque en el episodio anterior desciframos con el test en dónde está fallando el padre. Y en este vamos a hablar cómo fortalecer o cómo desarrollar esa autoridad para que el niño gane confianza, no la pierda y de la misma manera pues no dañar esa autoestima, ¿correcto? Correcto. Entonces, te lanzo aquí la palabra, iba a decir la pelota, pero ya no puedo ser tan vulgar, no puedo ser. Así que te cedo la palabra, Alejandrina. Háblanos de este tema tan interesante, la autoridad se conquista mereciéndola. A ver. Cuando pensamos en autoridad, ¿cómo que te viene a la cabeza primero? Autoridad, poder. Poder. Poder, claro. Exacto. Como que fuerza, como que sí. pudiera de repente decir imponer algo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es el concepto que se tiene. General, claro. General, de autoridad. Uh-huh. Y fíjate que es bien diferente porque quien goza de autoridad no necesita imponer su poder. Uh-huh. ¿Pero cómo? Entonces. A veces, qué increíble, porque a veces con amor se puede corregir. O sea, a veces, a mí me pasa, por ejemplo, voy a decir, con mi tía, la estoy aquí usando mucho como ejemplo. A veces le digo, mi tía a veces me dice algo y de repente uno de mal humor, uno así como que no. Pero cómo reacciona ella, que reacciona con amor, pues desarrolla de repente ese respeto que se puede considerar como, bueno, me dio una autoridad, vamos a hacerla por respeto porque no, como que no me atacó, sino que más bien me dio amor y como que me dio remordimiento, entonces lo hice. No sé si eso tiene sentido. Sí. ¿Se pudiera decir que es algo así? Sí, claro. Es un concepto erróneo que se tiene, que autoridad no quiere decir imponer algo, sino más bien como ganarse algo. Es ganárselo. Tú cuando piensas en, por ejemplo, estás en el trabajo y tienes un jefe, ¿cómo te gustaría que ese jefe desarrollara la autoridad con lo que te pide, te manda o requiere de ti? Claro, con amor, con entendimiento. Bueno, un jefe no va a ser muy amoroso. Sí, bueno, estoy muy de telenovela. Sí. Volviendo a la realidad, con respeto. Con respeto. Con respeto, principalmente. ¿Y qué más? Que no denigre, que entienda. ¿Estás hablando de empatía? Empatía, exacto. Respeto, entender la situación del otro. ¿Qué más te gustaría de ese jefe en cuanto a la autoridad? Consideración. La forma de cómo lo pide. Exacto. ¿No? Pues sí. Realmente la autoridad se gana por las cualidades de esa persona. Tú vas a seguir a un líder porque precisamente se respeta a sí mismo, respeta a los demás, tiene empatía, tiene tacto para decir las cosas. Entonces, se ha merecido el respeto y la admiración. Admiración. Ese es la clave. Otro punto. Yo creo que la admiración, sí. Concha, eso me recuerda a mi abuelo. Mi mamá a veces, o inclusive hasta mi tía a veces pedía las cosas y uno, en mi familia mi abuelo decía algo y era el respeto que se le tenía porque se lo ganaba. O sea, él decía, no hagas esto y en un 2x3, es más, en el primer microsegundo ya lo hacíamos. Entonces, sí, es interesante lo que dice porque es respeto, es empatía, se puede decir que es una forma de que se ha ganado eso y por eso uno lo hace. Exacto, sí, se lo ha merecido, se lo ha ganado y entonces se vuelve más que un ser de autoridad, se vuelve como tu ídolo. Los papás llegamos a ser como los ídolos de los niños. Sí, uno como niño, uno quiere, yo recuerdo que yo entraba al closet y me robaba los zapatos, uno tiende como que a querer imitar.
a esa Exacto. persona. Si ese modelo, ese rol es positivo, ¡ay, qué maravilla!, ¿verdad? Entonces, yo creo que este ejemplo es lo clave cuando uno dice merecérselo. Sí, Que no sea algo obligado que el niño haga de mala gana, sino que lo haga por amor, por respeto, por ese cariño, esa empatía al padre, que se ha ganado ese sentimiento del niño y el niño lo hace sin sí. necesidad de hacerlo por obligación y con mala gana. Exacto, porque hoy no me queda de otra más que obedecer, Mm, ¿no? Sino que porque es un verdadero líder el papá. Entonces, quiero realmente formar líderes. Bueno, pues aquí con esto me va a ayudar a mí a ser un líder. Ahora sí que el resultado de ser congruente con mis pensamientos, mis acciones, me van a ayudar a ser un líder de mi hijo. Y entonces me estoy ganando el respeto y entonces aplico una autoridad sana. Ahora, por ejemplo, supongamos que un padre ahorita está escuchando este programa Ujú. y dice, bueno, yo creo que en mi casa no tengo autoridad porque nadie me hace caso. De repente se pudiera decir, o el padre pudiera decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? Sentar a la familia y decir, ¿por qué ustedes no me respetan? ¿Por qué ustedes no hacen caso? O sea, ¿se debería abrir ese diálogo en casa para poder buscar una solución? Por supuesto, principalmente, bueno, ahorita mucha gente va al psicólogo, obviamente, y el psicólogo da pautas de acción para recuperar, pues, que la confianza, que el respeto y todo eso va, la armonía familiar. Claro. Y es importante recurrir a ellos, ¿no? A los psicólogos. Pero ¿qué hay de las personas que no pueden pagar, solventar gastos de un psicólogo? Entonces tiene que recurrir a otras fuentes, libros de educación, de superación, pero pues hay muchos recursos, hay muchísimos recursos, hay charlas, hay congresos, hay eh, online. No estoy diciendo que vayas a todos, que compres todo, que pagues todo. No, no necesariamente necesitas hacer un gran gasto para poder mejorar. Claro. Son foros como estos que tienen toda la intención de poder ayudar un poquito compartiendo el material de expertos que han escrito estas cosas, ¿no? Esto es muy importante porque cuando te escucho hablar, o sea, me viene a la mente que yo creo que esta es como que la clave del programa del día de hoy, y me puedes corregir si estoy equivocada. Hay muchos padres que dicen, lo tienes que hacer porque yo lo digo. Entonces, al imponer eso, ya yo siento que el niño puede ya de una repeler. Y eso es como que uno de los principales errores, se pudiera decir, que comete el padre porque no se está ganando o mereciendo ese cariño. O sea, ya el niño no lo hace, lo que estábamos hablando desde un principio. No lo hace porque ama al padre y lo respeta y quiere llegar a ser así, porque por admiración lo hace, sino porque bueno, es una orden y hay que ejecutarla, me guste o no me guste, sin entender, porque no se le abre la posibilidad al niño del discernimiento de entender el por qué no. Ujú. ¿Qué se puede hacer para revertir eso? O sea, el padre que está escuchando eso y dice, cónchale, yo digo eso porque yo lo digo. ¿Qué puedo hacer para mejorar eso? Habría que entender que la autoridad también es un servicio. Cuando tú ves a un líder que se levanta las mangas para empujar a su equipo y sacar la labor, lo que tienen que hacer, oye, mis respetos, ¿no? Claro. Y entonces ese líder arrastra. Es un servicio, el que no vine a servir, sino, ¿no? ¿Cómo dicen? No vine a que me sirvan, sino a servir. Ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto de vista de servicio, vas a arrastrar a los demás. Es que es el líder del equipo de fútbol, el que se remanga las mangas de la camisa. Ese te infunde el respeto. O sea, se pudiera Cuando decir... se cambia ese concepto Mm, a servicio, pero es un servicio para el desarrollo personal de los hijos. Podemos hablar de la empresa o de los hijos en este caso, ¿no? claro. Entonces, sí es muy importante entender autoridad no como un capricho para que mis frustraciones por ahí salgan, sino siendo un servicio vas a ser más llamativo, más
más llamativo, más atractivo. O sea, por ejemplo, digamos que el padre le da una orden al niño y le dice, lava los platos y de repente el plato queda sucio, no lo lavó bien. El padre puede acercarse al niño y corregirlo de buena manera para que el niño entienda cómo hacerlo la próxima vez. Y es ese desarrollo, porque también yo creo que con este ejemplo queda bien claro que también se está desarrollando una relación entre padre e hijo, porque muchas veces los padres dan órdenes pero no establecen una relación. Y se pueden hacer actividades como esto. Por ejemplo, mira, lo lavaste mal, vamos a hacerlo juntos para que veas, mira, bastante espuma, pon aquí, usa esta esponja, no usa esta. Entrar manos a la obra en la práctica con el niño para que el niño lo aprenda a hacer. Y ya, a mí me pasaba mucho cuando yo era niña, porque mi mamá se paraba temprano, me paraba y yo le hacía, ay, como ella siempre como que me ayudaba a vestir. Yo recuerdo que una vez, hasta que llegó un día y dije, ay, lo voy a hacer yo sola para darle la sorpresa. ¡Qué lindo! Y yo llegué, trum, me vestí. Yo recuerdo que mi mamá cuando entró, ¡ay! Aquella emoción cuando me vio. Eso. Y en el proceso yo recordaba que mi mamá me pone esto así, mi mamá me pone esto así, ¿cómo es que le gusta a mi mamá? Entonces es eso. Porque el niño siempre va a querer agradarle al papá, porque es su ídolo. Volvemos a lo mismo. Tiene un buen ejemplo, un buen rol. Un ejemplo, ¿no? Entonces va a querer identificarse, agradarle. Él quiere una convivencia de niño. Normalmente los niños son así, nobles, bien. Eso mismo. Le quieren dar ese regalo, ese regalo, esa sorpresa. Y muy importante que cuando los niños cumplan con la orden, pues como tú decías, o sea, que el padre lo diga y después mencionarle como que el premio y no como la amenaza, como le decíamos en el episodio anterior. Sí. Entonces es muy importante. Y todos podemos mejorar. No has lavado esto bien, pero fíjate, yo también lo cometía y aprendí que creo, y te voy a pasar el tip, es mejor hacerle así, así, así. Claro, hacerle entender que errores de humanos. Cualquiera lo hace, pero cualquiera se levanta y mejora, ¿no? Perfecto. Cosas tan sencillas como esto, así de sencillo, como lavar ese cubierto, lo que sea. Esos pequeños detalles son como pequeños ladrillos que le van a ir dando autoconocimiento de que sí, me falló, pero me acepto y puedo mejorar y adelante. Yo creo que la clave, poquito a poco. De todo lo que yo he escuchado, muy importante, el diálogo. Por lo que yo estoy entendiendo. O sea, que el padre siempre explique constantemente. Totalmente. Mira, por ejemplo, enseñar a obedecer supone enseñar a obedecer en lo poco y en lo mucho, en lo pequeño y en lo grande. Es eso, ¿no? En pequeñas cositas de las labores diarias. Pero es que eso le va a ir forjando muchas cosas de sobreponerse a esos pequeños retos. Claro. Estás ya trabajando fortaleza desde ese momento. Con esas bobadas si quieres, pero eso es forjar el carácter. Y sí, mucho diálogo. Tú le puedes explicar a tu hijo que la obediencia es buena para la convivencia entre las personas, en la sociedad, que tiene una cosa muy positiva, la obediencia. No obediencia ciega, como decíamos en capítulos anteriores, ¿no? Porque puede llegar alguien muy injusto a poner una orden muy injusta. Y tampoco, no queremos eso, queremos que sepan discernir, poner límites también. Entonces, pero cuando obedecen libremente porque saben asumir esas responsabilidades libremente, porque están motivados a agradarle al papá, motivados a mejorar ellos mismos, entonces ellos se vuelven más libres, o sea, no dependen tanto de que estén detrás de ellos. Es que si les das a entender que cuando ellos logren eso, no vas a estar sobre de ellos todo el tiempo. Vas a estar más libre si tú aprendes a hacer esto más eficientemente. Bueno, depende de la situación y el niño y el nivel con el que le vas a decir es con mayores o menores palabras, ¿no? Pero la idea es esa. Tú vas a ser más libre, voy a estar molestándote menos si tú lo haces realmente como debe de ser y todo, y todos vamos a hacer lo que nos toca hacer. Ahora, te voy a hacer una pregunta a calzón quitado. Porque ellos podrán decir, bueno, es que Yolimar no tiene hijos, entonces ella no entiende, Alejandrina ya tiene los niños grandes y bueno, suena muy fantasía, muy, muy Disney, muy todo. ¿Qué pasa? Porque llega un momento, uno es humano, como ya hemos mencionado,
¿cuál es el límite o hasta dónde, cuál es el nivel, hasta dónde debe llegar un padre de repente, por ejemplo, o hasta dónde alzar la voz? ¿Hasta dónde? Porque a veces, ok, se puede hablar, se puede buscar un diálogo, pero el niño tiene tendencia a ser rebelde precisamente porque no entiende. Porque está O cansado. exacto, O tú puede estás pasar. cansado. Exacto. Entonces llega un momento que uno ya con el lenguaje corporal, uno puede ya poner una actitud o una pose más seria. ¿Cómo Sí, sabe el padre cuál es el límite o hasta dónde llegar para no caer de autoridad a abuso? Me explico, claro. ¿cuál es el límite? ¿Cómo debe saber? ¿Cuál debe ser ya que el padre dice, ok, hasta aquí debo parar y de repente tomar una medida más extrema? En el sentido, por ejemplo, bueno, ve a tu cuarto o ponte en la pared o en la esquina. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer para que el padre, porque obviamente hay niños como hay diferentes Sí, personalidades? como hay diferentes personalidades, hay un niño al que le puedes hablar y explicar y hay otro niño al que le tienes que hablar, explicar con un tono mucho más severo. Definitivamente, no, son diferentes los niños Claro. y la situación en la que se encuentra en el momento la familia, ¿no? ¿Cuál sería el límite? ¿Qué es lo que a ti como cuando eras hijo te molestaba tanto? Por ejemplo, a mí me molestaba y me chocaban ciertas cosas cuando me corregían. Yo no quiero repetir lo mismo, quiero mejorar. Claro, es tomarse uno como ejemplo. Sí, con la propia vida, ¿no? Para También, yo mejorar, eso que a mí me decían o me hacían cuando me regañaban, me corregían, estoy en primera viendo que era una educación correctiva, no preventiva, para empezar. Yo no tendría por qué llegar a un límite si antes no establecí un lineamiento, ¿no? Antes. claro. No tendría por qué pasar por esos puntos extremos si antes no hubo un plan de acción predeterminado, unas normas. Es que eso es fundamental. Entonces es importante la autoexaminación del padre de ver, ok, si llegamos a esto, ¿qué fue lo que lo Sí, ocasionó? frenar antes, ¿no? Y decir, a ver, creo que aquí me faltó explicar que esta era la situación que yo quería promover y no, o no llegó bien el mensaje, o no me hizo caso, algo está fallando. Normalmente si no obedecen es porque no está bien aplicada la autoridad, o no fue clara la norma, Sí. En mi el caso, momento no fue el propicio mm, porque el niño no estaba. Hay momentos de acercamiento para todas estas cosas. Si el niño está distraído, si está jugando, tú no vas a llegar y decirle, fulanito, recoge tu cuarto en ese momento. Es que es autoeducarse. Tiene que haber un momento de paz, que el niño esté receptivo y hablar de estas cosas, claro, ¿no? hay que buscar el momento El adecuado. momento adecuado es fundamental. Yo siento que en mi caso a lo mejor era que no me sentía entendida Ujú. o de repente que no, yo siento que actualmente, obviamente cada padre conoce a su hijo mejor que nadie. Claro. Sabe que le gusta, que no le gusta y de ahí partir, ya el mismo Ujú. padre debe saber cuál es el límite y cómo llegar al hijo precisamente porque nadie como el padre puede conocer a su hijo. Para conocer al hijo o explorar mejor, más, mira, mucha gente necesitamos escribir las cosas. Lo primero que nos decían en estos talleres para padres era, anota en una hoja las cosas positivas de tu hijo, de tu hija, y al lado las cosas negativas o que te gustaría mejorar Del hijo. del hijo. Ok. ¿Sí? Para tú empezar a ver por dónde, cuál es la necesidad primaria. En el área intelectual, en el área emocional, en el área física y en el área de, ¿cuál era la otra? Espiritual. Espiritual. Entonces, en cada una de esas áreas tú vas a notar sus fortalezas, sus debilidades. Primero, para Perfecto. empezar a conocer cómo vamos a mejorar esa situación o los niños son muy maleables, ¿no? Están en plena formación. Entonces, 1, 2, tu persona, aquí, cosas positivas tuyas y cosas negativas. Y sorprendentemente, como adulto, la mayoría de las personas, ¿cuál crees que es la lista más larga?
No me digas que el padre, la persona, el adulto. El adulto, si tú le dices a un adulto, escribe en un papel tus cosas positivas y tus cosas negativas, esas dos listas, ¿cuál es la lista más larga que ellos ponen y que uno pone? La negativa. La negativa. La verdad, lo Increíble. hice como que a la suerte. La negativa. La Es negativa. increíble cuando tú haces un examen de conciencia, así concienzudamente cómo soy. Eso es una pauta para arrancar, empezar un programa de acción personal y de familia. Que cada uno como padre, haces tu propio... O sea, cada integrante de la familia. Sí. Ok, que se autoevalúe y que Sí. diga lo bueno que tiene y lo que debe mejorar. En las 4 áreas. El área intelectual, no, pues que la razón, me falta practicar, aprender un lenguaje, algo que te force a un esfuerzo mental, ¿no? O mejorar algo. En el área de física, no, pues que hacer más ejercicio, comer más saludable, metas claras. En el área espiritual, no, pues que reconectar con Dios o con una práctica religiosa para profundizar en el sentido de la vida, por ejemplo, ¿no? Claro. Empezar a ver así profundidades en el área, ¿cuál es el otro área? Espiritual, física, Corporal, mental. emocional. Pues claro, las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas, la emotividad, los sentimientos, bueno, lo positivo y lo negativo. Si tú divides en esas 4 áreas, haces una lista positiva y negativa, vas a empezar a ver con claridad qué tienes que mejorar como persona, para a su vez haces lo mismo con el hijo, fulanito es así, es bueno para esto y qué me gustaría mejorar. Y no te creas, a lo mejor haciendo el padre esta autoconciencia, cuando le toque hacerla del hijo dirá, bueno, pero es que yo lo hago. Es entendible que lo haga también. Claro. Claro. Somos los hijos son, nosotros somos, ¿cómo dice? El tu espejo. hijo, tu espejo, ¿no? Uh-huh. Tu hijo, tu espejo. Algo así, pero si no lo imponemos nosotros, tu hijo, tu espejo, ese es el eslogan. Sí. Entonces, para yo poder mejorar y ser, tener una claridad en el servicio, en la autoridad, en la autoestima, tengo que conocerme, el autoconocimiento, autoevaluación, los pasos de autoestima que vimos la sesión pasada. Uh-huh. Bueno, eso me va a servir ¿para qué? Para tener planes de acción, para ejercer una autoridad mesurada, conociendo mis puntos débiles, mis puntos fuertes, conociendo los puntos débiles y puntos fuertes de mi hijo. Yo creo que la clave de esta actividad definitivamente es la humildad, que el padre tiene que reconocer que no es perfecto, que de repente él tiene que trabajar unas cosas. Que se vale no ser perfecto. Exacto. Que está bien no ser perfecto. No hay nada malo con eso. No. Entonces, una vez que el padre entienda con esta escala de positivo y negativo los errores que él está cometiendo, pues incluso sorprendentemente puede ser más, no quiero decir dócil, pero entendible. Comprensible. O sea, comprensivo. Exacto. Puede entender mejor al niño y de esta manera saber cómo aplicar las normas o cómo cambiar o armar esa estructura para poder trabajar en esa debilidad que el niño tiene. Sí. En esa área. Sí. Entonces, definitivamente, y eso ayuda. Y ver ayuda. la autoridad como servicio del desarrollo del niño. No como una imposición caprichosa o por cubrir satisfacer mis frustraciones o Claro, enojos. es entender que es básicamente mejorar. Sí. Mejorar con amor. O sea, es un trabajo. Sí. Como padre. O sea, es un servicio, es dar lo mejor de sí para que ese niño cambie o mejore su actitud sin necesidad de ser autoritario. Ajá. Okay. Sí. Entonces, ahí cuando tú dices servicio es hacerlo con amor, o sea, saber que es un trabajo que le corresponde sin necesidad de imponer algo, porque él lo quiere así por capricho, como dices. Sí, porque hay unas reglas de convivencia que nos van a hacer todos pues más afables, o sea, vamos a estar en el mismo punto. Si hubiera, porque va a haber momentos, y los hay, que se rompe la armonía por ciertas situaciones, bueno, pasamos el bache, reajustamos motores, ¿no? Y seguimos adelante, porque no te vas a quedar ahí atorado. El chiste es seguir. Y muy importante la comunicación entre padre y madre. Que sea un equipo, que la familia verlo como un equipo
en donde hay unas normas en este juego y que hay que cumplirlas para que haya un equilibrio. Lo que Sí, hablábamos en el programa anterior, o sea, no se puede que un padre dice que sí y la mamá dice que no, y entonces sí. se crea ese desequilibrio en el niño. Educar hacia la excelencia como una empresa de excelencia. Víctor Frank dice en uno de sus videos, que por ahí lo pueden encontrar, que tú, si, por ejemplo, es un avión, línea recta, ¿no? La pista de despegue, entonces el avión va a tomar esta posición para elevarse a lo superior. Claro, va a despegar al cielo, para arriba. Sí, a la meta, a lo superior. Si tú educas al hombre, al ser humano, en la línea así, va a haber mucha diferencia O sea, en la línea recta. Sí, normalito. Pero si tú lo educas en virtudes, a la exigencia, sabiendo que puede, pidiendo que puede, con coherencia, con caridad, con todo lo que hemos dicho sobre las cualidades de un líder positivo que motiva, a ese niño lo vas a enfocar hacia la excelencia. Con las turbulencias de la vida, muy probablemente ese avioncito vaya así como que así y va temblando, a acabar temblando. Tucu, 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 tucu. sí, en el plano, va a acabar aquí, en este plano. Pero si tú lo educas a este nivel, las turbulencias de la vida lo pueden llevar para abajo. Claro, cuando ella dice a este nivel se refiere a la línea recta Sí. sin despegue hacia arriba. Sí. O sea, cuando uno lo educa neutral recto así, Sí. las turbulencias lo pueden derrotar, derrumbar, estrellar al Sí, pobre avioncito. Al pobre avioncito, ¿no? Claro. Pero si tú educas tirándole en, no sé, Hacia 45 grados así hacia arriba, esos resultados, cuando haya algo, bueno, vas a tener un resultado, lo que es normal. Claro. Entender que hay que criar hijos líderes para que esas turbulencias no derrumben, sino que más Sí. bien fortalezcan. Exacto. Fortalezcan. Exacto. Sí, son oportunidades de crecimiento. Por eso es tan importante el rol del padre y de la madre en la familia, porque le ayudan a desarrollar en el niño herramientas Sí. que ellos podrán utilizar en el momento de las turbulencias de la vida. Sí. Van a salir de ellas, van a afrontarlas. Es y va a lo- haber un sentido. Ujú, es lo que yo decía. De repente uno cuando es niño a veces, sí, a veces uno lo hace porque toca obedecer y no sé qué más, Sí. pero la importancia de tener el límite y claro libertad y libertinaje. Sí. Llega un momento que cuando la persona, el niño ya crece y está solo, me pasó a mí. Yo llegué Sí. aquí, yo me volví, libertinaje, pero llega un momento que uno dice, ok, ya va, frena. ¿Qué hubiera hecho mi mamá? ¿Qué hubiera hecho mi tía? ¿Qué hubiera hecho mi abuela? A veces yo recuerdo que yo cuando estuve aquí sola a hacer una arepa. Yo en mi casa ni siquiera hacía una arepa porque una burbujita, uno lo cuidaba, lo mimaban. Y yo decía, bueno, ok, o la sopa. ¿Cómo hacía mi abuela la sopa? O sea, ella agarraba agua, echaba aquí. Entonces es tener presente siempre al padre en un futuro. O sea, que el padre debe entender que lo que él enseña en el momento no está tirado. Así el niño no escucha, no entienda, va a llegar un momento en la turbulencia de la vida en la que el niño va a tener que recordar y aplicar eso en su vida. Claro, es como en alguna ocasión lo platicamos, ¿no? Cuando eres papá, les estás haciendo un equipaje para la vida, para este viaje que es la vida, ¿no? Y en ese equipaje les vas a poner virtudes, valores, les vas metiendo la cajita del orden, la obediencia, el pensamiento crítico, les vas metiendo cualidades de líder, ¿no? Todo se lo vas empacando ahí con mucho cariño. Las recetas de la abuela se las empacas ahí. Como hacer arepas, se lo empacas en su... Ay, Dios mío. En su maletita de la Mi vida. maleta está interesante. Ajá, tu maleta está interesante, imagínate. Y va a haber turbulencias que hagan que esa maleta se voltee, se vacíe, o él mismo, por la rebeldía, o por la etapa, o por la situación que esté pasando, va a voltear esa maleta, la va a vaciar y no va a querer saber nada de nadie, ¿no? Yo ya soy independiente, aunque no son independientes. Pasa. Sí, pasa. Entonces, cuando lleguen esas turbulencias, como bien lo dices, va a decir, pero yo recuerdo que había una maleta por ahí y en esa maleta me habían puesto a la receta de las arepas. Entonces va a buscar en ese desastre de cosas que tiró, lo va a buscar y lo va a volver a insertar en esa maleta. Y, mira, el orden de mi papá era tan ordenado. Ay, cómo me chocaba que fuera tan ordenado. Pero ahora cuando veo mi cuarto tan desordenado, lo entiendo porque me pone de malas el desorden en mi cuarto.
y va a agarrar esa formación del orden y la va a volver a meter en su maleta. O sea, ya va a asumir todo aquello que sembramos anteriormente, lo va a volver a introducir en su para la nueva etapa que va, claro, y por de eso es viaje que va a emprender. muy importante que yo quisiera cerrar ya el episodio Sí. del día de hoy, que la base o la plataforma de esta estructura llamada la autoridad se conquista mereciéndola, es la paciencia. Sí. Entender que aunque sienta que su trabajo ahorita es perdido, siempre y cuando sea constante, Totalmente. positivo y definitivamente pues amoroso y cariñoso durante todo el proceso, entender que de repente no ahora, de repente no mañana, pero definitivamente en el futuro está creando un líder que en cada cosa que haga en su vida lo tendrá a él como padre o como madre siempre presente, porque él hizo su trabajo en el momento que debía hacerlo. Yo ahorita, al sol de hoy, hay cosas que yo estoy muy agradecida con mi familia, con mi abuela, con mi tía, con mi mamá. O sea, yo las tengo a ellas siempre presentes de repente en cada decisión o cada cosa en mi vida. Pero esos son como que aspectos, características, morales, virtudes que ellas sembraron en mí. Exacto. Que me hicieron la mujer que soy ahora y definitivamente Sí. yo no sería quien soy ahora si no tuviera esas enseñanzas, esas vivencias. Sí. Todas cometen sus errores, cada quien comete sus errores porque nadie es perfecto, como Claro. hablamos en este episodio. Claro. Pero lo importante es la constancia. Exacto. Esa rutina, aunque sea agotador, de pararse, de llevar al niño al colegio, de buscarlo, de busca y lleva, de comer, tarde o temprano, pues va a dar fruto. Va a dar frutos. Y un fruto positivo. Amén, amén. Entonces, bueno, finalizamos el programa del día de hoy. Les recordamos que si tienen alguna pregunta o duda, nos las pueden dejar saber. Y al final de esta temporada las responderemos con mucho cariño. Así que, bueno, se les quiere y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Alejandrina. Gracias, Jolie.